Bien, entonces, como ustedes pueden ver, ya hemos desarrollado esto de aquí, ¿ya? Hemos realizado la distribución de probabilidad, la distribución de Bernoulli, según las condiciones que habíamos establecido la anterior vez. Y como ustedes pueden ver, es eso, no es nada más que esto. No es complicado ni nada. Pero lo importante de esta distribución, o sea, lo más interesante de esta distribución es cómo se mide la variación. Lo que debemos rescatar de esta distribución de Bernoulli es precisamente eso, el hecho de que tenga un resultado. Pero ese resultado puede variar y la forma como se mide esa variación, eso es lo importante. Porque aquí estamos viendo cómo algo probabilístico varía, pero esa variación es una variación probabilística también. Entonces eso es lo interesante de esto. Por tanto, este resultado de probabilidad, este valor P, que es la esperanza matemática, no es un valor constante, sino es un resultado que puede variar y sus resultados que pueden variar estarían dentro de este rango de valores. Pero los resultados de P, ¿listo? Entonces los resultados de P estarían dentro de ese rango de valores. Por eso aquí hemos construido un intervalo de estimación para la probabilidad de éxito, considerando esta variación que hemos identificado. Entonces, lo más rescatable es precisamente esto, es decir, la estimación por intervalos, la estimación por intervalos o la estimación por intervalo que aquí hemos mencionado, ¿no? Aquí tenemos dos resultados en escala probabilística, pero aquí podemos ver claramente que este resultado no está bien, ese resultado está mal. ¿Por qué ese resultado está mal? Si hemos sumado como corresponde, si hemos sumado y restado a la esperanza matemática la variación, entonces está bien. ¿Por qué dice el docente que está mal? Es que como la probabilidad de éxito es precisamente una probabilidad, debemos recordar una propiedad bien importante de la teoría de probabilidades, y esa propiedad importante dice que los valores de la probabilidad de cualquier evento X, es un valor que está entre 0 y 1. Entonces la probabilidad de cualquier evento tiene que cumplir esa condición, estar entre 0 y 1. Y si no está entre el valor 0, si no está entre el valor 1, entonces estamos mal. ¿Listo? Así que aquí tenemos que cumplir precisamente ese requisito, esa condición. Si no estamos mal. ¿Ya? Bien, entonces este rango está mal. Este valor, este está mal. Este otro está bien. Este está bien. Este está mal. Porque vulnera la escala de las probabilidades. Bien, entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Sí? ¿Qué voy a hacer? Como este valor está mal, entonces lo único que voy a hacer es redondear o aproximar ese valor al que se acepta dentro de los límites de las probabilidades. Y el valor que se acepta dentro del límite de las probabilidades es obviamente 1. ¿Listo? Entonces, lo que hemos hecho ha sido ajustar este resultado a los límites aceptables. Y el que estaba mal, lo corrijo al límite aceptable, que es 1. Y por tanto, ya tenemos un resultado corregido. Hemos tenido que corregir porque estaba mal. Pero no es que estaba mal porque nos hayamos equivocado, sino que porque el valor de escala por la operación aritmética justo nos ha dado un resultado que no es aceptable. Entonces, por eso lo hemos corregido, ¿sí? Lo hemos corregido, porque las probabilidades mayores a 1 no hay, porque 1 representa el 100%. Y en probabilidades
El 100% corresponde a la probabilidad del espacio muestral, entonces no puede haber algo más grande que el espacio muestral. Entonces ahí el resultado va a ser 1. ¿Listo? Redondeando, porque no puede haber resultado más grande que el espacio muestral. Entonces, en definitiva, ¿qué decimos? La probabilidad de demora en el inicio del proceso productivo sería desde 64.999 o si quieren redondear 65% hasta el 100%. Entonces, ¿qué podemos decir? Lo que podemos decir es que la siguiente vez que se produzca, la siguiente vez que se planifique producir, como se indica acá, la siguiente vez que se planifique producir, esa producción tendría una probabilidad del 65 al 100% de que tenga retrasos o demoras en el inicio del proceso productivo. Entonces, del 65 al 100% tendría retrasos. Y si, por ejemplo, quisiéramos usar la regla de 3 que la anterior vez hemos visto, entonces aquí tendríamos algo adicional, algo extra a lo que ya habíamos hecho. La clase del día martes, porque esto de aquí hemos hecho el martes, ¿ya? Entonces, ¿qué pasaría si hiciésemos algo adicional? Si hiciésemos algo adicional, diríamos lo siguiente, ¿no? En los siguientes 30, en los siguientes 30 jornadas, en las siguientes, mejor, en las siguientes 30 jornadas de producción, ¿en cuántas de ellas existiría retrasos en la producción? Existiría retrasos en el inicio de la producción. ¿Ya? En las siguientes 30 jornadas de producción, ¿en cuántas de ellas existirían retrasos en el inicio de dicha producción? Ya está más decente, ¿listo? Entonces, ¿qué decimos aquí? Obviamente este resultado me tiene que servir, ¿sí? Si no, ¿para qué hemos hecho? Entonces, este resultado nos sirve, ¿ya? Entonces, diríamos, pero también podemos rescatar este de aquí, el resultado de la esperanza matemática. Entonces, vengo aquí, el resultado de la esperanza matemática lo rescatamos, ¿sí? Aunque no lo hemos rescatado completo. A ver, aquí. Ya. Entonces, control C, y tengo que pegar los valores. Y este de aquí no se ve porque está muy chiquitito. Bien, eso lo vamos a mover. Ahí, para que se pueda ver. Entonces, ese es el resultado, ¿no? Esto de aquí es la esperanza matemática del inicio de la producción con retraso. Entonces, ¿qué va a pasar? Tengo 30, ¿listo? Y lo que voy a hacer es ese valor 30, ¿ya? Multiplicar por esa probabilidad. Entonces aquí lo que tendríamos que hacer es, a ver, vamos a insertar el objeto, vamos a insertar esto. Y aquí decimos qué cosa, 30 jornadas de producción, y esas 30 jornadas de producción vamos a multiplicar por P. Y en este caso sería 30 por, y uno dice, pero ¿por qué hace así? Para que quede como referencia, ¿sí? 92,050, para que quede escrito. Ya, ¿y cuánto es eso? Calculadora. Entonces, que venga la calculadora aquí.
Y con la calculadora decimos 30 por 0.92050. Entonces tenemos ese resultado y decimos 27.6. 27.6. Bueno, entonces vengo aquí y digo 27.6. Pero como son 30 jornadas de producción, son 30, no puedo decir 27.6, ¿no? Entonces tendría que redondear. ¿A cuánto? A 28. Entonces aquí ya con este resultado puedo decir lo siguiente. De las 30 jornadas de producción, se estima que 28 de las mismas, de esas jornadas, el proceso productivo tenga retrasos en su inicio. Entonces aquí llegamos a algo importante. Estamos realizando estimaciones. Entonces eso es lo importante que hemos hecho. ¿Ya? De las 30 jornadas de producción se estima que 28 de las mismas, que en 28 de las mismas el proceso productivo tenga retrasos en su inicio. Y miren, ya hemos estimado lo que va a pasar en las siguientes 30 jornadas de producción. O sea, nos hemos anticipado. Entonces ya tendríamos ese resultado. Pero aquí hay un problema. Este 28, si lo dejamos tal cual, tiene un problemita. ¿Cuál es el problemita? Que estamos diciendo que el resultado es fijo, ¿ya? Este resultado es fijo, así como tal, trabajando con la esperanza matemática, sí es fijo. Ese resultado puede variar, tendríamos que incorporar la desviación estándar, ¿no? Y si incorporamos la desviación estándar, ese resultado, que es esa esperanza matemática que es P, sí puede variar, ¿ya? Entonces, si es que añadimos la variación, entonces mejoramos nuestra estimación. Esto que hemos hecho es una estimación puntual. O sea, lo mismo que habíamos indicado en la regresión, lo mismo que habíamos indicado en la estimación probabilística, ¿no? En la estimación puntual y en la estimación por intervalos. Ahora, y es que se desarrolla la estimación por intervalos. Si es que se desarrolla la estimación por intervalos, se tiene lo siguiente. Bien, si es que desarrollamos la estimación por intervalos, tengo que este valor P, que es la esperanza matemática, puede variar entre 0,64995 a 1. ¿Listo? Bien, pues entonces, si es que realizamos la estimación por intervalos, entonces digo 30 por 0.64999. Y esa sería la estimación para el límite inferior, ¿sí? Sería la estimación para el límite inferior. Entonces, esa estimación para el límite inferior, ¿cuánto es? ¿Ya? Entonces, aquí tengo que decir 30 por 0,64999. Estamos trabajando como si fuese esto una regla de 3, ¿ya? Entonces, sería 19,49997, ¿ya? Entonces, aquí venimos y decimos 19,49997. ¿Listo? Si redondeamos al entero más cercano, el entero más cercano sería 19 o 20. Así como está, esto está más cerca de 19 que del 20, ¿no? Entonces sería 19. Si redondeamos a 0 decimales, si redondeamos a un decimal sería 19.5. Y si ese 19.5 volvemos a redondear sería 20, ¿listo? Pero no, directamente toda esta cifra está más cerca del 19 o del 20. Obviamente está más cerca del 19. Entonces, este sería el límite inferior de la estimación. ¿Ya? Entonces aquí decimos
límite inferior. Y obviamente esto de aquí, ese debería ser el lugar. Ese es el límite inferior de la estimación por intervalo. Y si es que hacemos lo mismo con el otro, pero el otro ya es obvio, ¿no? Ya no es necesario hacer tantas cosas. Directamente este resultado es 30 y redondear, ¿a qué voy a redondear? Y este otro resultado de aquí es el límite, ya no inferior, sino sería el límite superior para la estimación por intervalo. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos aquí? Llegamos a la siguiente conclusión, ¿sí? Llegamos a la conclusión de que que entre 19 hasta, estaría que los retrasos en el inicio de la producción estarían entre 19 hasta 30. ¿Listo? Y eso es precisamente lo que sucedería. ¿Ya? Entonces aquí, en las siguientes 30 jornadas de producción, pregunta. ¿En cuántas de ellas existirían retrasos en el inicio de dicha producción? ¿Ya? Aquí decimos, de las 30 jornadas de producción, se estima que en 28 de las mismas el proceso productivo tendría un retraso, retrasos en su inicio. Y ahora aquí, ¿qué decimos? Entonces aquí decimos algo parecido, ¿sí? Entonces lo parecido aquí sería, de las 30 jornadas de producción se estima que entre 19 de las mismas hasta la totalidad de estas, el proceso productivo tendría, ¿no?, retraso en su inicio. Y ya está. Entonces, fíjense, ya hemos determinado eso. Así que como ustedes pueden apreciar, aquí los valores estarían más o menos trabajando de esta manera. A ver, pónganse a pensar en lo siguiente. Supongan que esto de aquí representa esta escala que he hecho, va a representar los retrasos en el inicio del proceso productivo. Entonces aquí tengo retrasos en el inicio del proceso productivo. Bien, ¿dónde voy a empezar mi escala? ¿En qué valor voy a iniciar esta escala? Esta escala voy a iniciar en el valor, mejor con ese color, ¿no? Con este sí. Voy a iniciar en el valor, en ese valor, y voy a terminar en este valor. Ya, pero uno dice, ya, pero ¿en qué valor va a iniciar? Voy a iniciar en el valor 0. ¿Por qué? Porque puede ser que en las 30 jornadas de producción no haya ningún retraso, haya 0 retrasos, ¿ya? Y por supuesto haya un retraso, 2 retrasos, 3 retrasos, 4 retrasos, hasta, pues, la idea es hasta 30 retrasos. Podrían haber hasta 30 retrasos, ¿ya? Pero, ¿cuál es la realidad en este caso?
En este caso, la realidad es que van a existir 28 retrasos por el redondeo que hemos hecho hace rato. ¿Listo? Entonces, por el redondeo que he hecho hace rato, creo que esto voy a copiar, ¿ya? Por el redondeo que hemos hecho hace rato, son 28 retrasos. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar? Supuestamente tenemos esto, que, que lo que se espera que ocurra es que tenga 28 retrasos. Ya, entonces lo más probable es que aquí debería estar esos 28 retrasos. Entonces lo más probable es que haya 28 retrasos. ¿Listo? Eso es por la esperanza matemática. Ojo, estoy intentando explicar de la mejor manera posible esto para que se me entienda. Me imagino que se entiende, ¿sí? Entonces, lo más probable es que hay 28 retrasos. Perfecto. Pero seguro van a haber 28 retrasos. Y uno dice 100% seguro no, porque esta es una estimación puntual. Pero, ¿qué pasaría si mejoro esta estimación? Entonces, si mejoro esta estimación 0,30, por aquí debería estar el punto medio, ¿sí? Por ahí debería estar ese valor 15, ese valor de referencia 15, que mejoraremos con esto de aquí. Por ahí debería estar el 15. Y si por ahí está el 15, entonces me imagino que por este lugar, por aquí, quiero creer eso, estaría el valor, tal vez un poquito más a la derecha, pero ya estamos haciendo con tanteo, ¿sí? No estamos trabajando con escala exacta. Por ahí debería estar el valor 19. Entonces, ¿cuántos retrasos en la producción van a existir? Lo más probable es que haya 28 retrasos. Pero con la estimación que hemos hecho, se esperaría que el número de retrasos, esté entre 29 hasta 30. Lo más probable es que haya 28 retrasos. Pero como puede variar, esa variación puede ser que exista entre 19 hasta 30 retrasos. O sea, o todo se retrasa o se retrasa 19 jornadas de producción. Que haya menos retraso, fíjense, aquí hay algo bien interesante, ¿no? Que haya menos retraso, eso no va a suceder. ¿Por qué? Porque hemos descubierto que en esta empresa es más común que se retrasen, fíjense. Entonces, en las siguientes 30 jornadas de producción, entre 19 hasta las 30 jornadas tendrían retrasos. Lo más probable, sin embargo, se va centrando en 28. Pero uno dice, pero ¿y qué pasa si nunca se van a retrasar? Si nunca se retrasarían. Yo diría que es algo, por la evidencia que tenemos, imposible de que ocurra, ¿no? O sea, de que van a haber retrasos, van a existir. Y esos retrasos que van a existir, se espera que sean 28. Ahora, ¿se les quiere dar margen de duda? Ya, se les puede dar margen de duda hasta 19. Menos de 19, mejor no. ¿Por qué? Porque ya estamos ante algo pero tan poco probable, que me imagino que sería súper recontra complicado que en esta empresa se cumpla eso. Entonces alguien dice, en esta empresa no son tan eficientes. Parece que no. Sí, parece que no son tan eficientes. Parece que siempre hay imponderables que hacen que existan retrasos. Ahora, eso está mal, no sé, yo quién soy para juzgar. ¿Listo? Además, si digo, no, esta empresa es pésimo, bla, 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 uy, seguramente ya me van a estar buscando, ¿sí? ¿Usted por qué ha dicho que nuestra empresa es pésima? Tenemos el video, ¿sí? Mejor no digo nada, ¿ya? Y me quedo acá. De las 30 jornadas de producción que se estima que se realizarían, lo más probable es que 28 de esas 30 jornadas exista retraso en el inicio de la producción. Pero puede ser que en todas existan retrasos, o en 19.
Pueden haber 20 retrasos, claro, está dentro del rango de valores. Pueden haber 25 retrasos, claro, está aquí dentro. Pueden haber 29 retrasos, por supuesto que pueden haber 29 retrasos, claro que sí. Y uno dice, ¿y usted cree que van a haber 5 retrasos? 5 de 30 es poco probable. Seguramente van a haber más retrasos. Y uno dice, ¿cuántos retrasos? Más de 15. Ya, ¿cuánto es más de 15? Desde 19 en adelante. ¿Hasta qué valor? Hasta el 30, fíjense. Entonces aquí hay algo bien interesante, ¿no? Nada más, eso sería todo. Y como pueden ver, tiene mucha utilidad esta distribución. ¿Por qué? Porque con esta distribución puedo hacer estimaciones de lo que podría pasar, de lo que podría ocurrir. Pero uno dice, pero se está basando en información ya existente. Es que esa es la idea, es que tenemos que basarnos en la información existente, si no, ¿qué vamos a hacer? Si no estaríamos mintiendo, estaríamos engañando, ¿no? Tenemos que basarnos en la información que ya existe, no me voy a estar inventando. Entonces, obviamente, tengo que basarme en información histórica, como ustedes pueden ver. Y la distribución de Bernoulli es eso, miren. Ahora, probablemente alguien diga, a ver, ¿cuál es el máximo del número de retrasos? ¿Sí? Obviamente, aquí puedo indicar, y son minutos de retraso, ¿no? Obviamente puedo indicar que es 1, etcétera. Encuentro el mínimo, el máximo, ¿ya? Pero obviamente aquí no me ha interesado cuál es el mínimo de minutos de retraso o el máximo de minutos de retraso. Porque también aquí, si se dan cuenta, puedo hacer otra cosa, ¿ya? Y aquí puedo trabajar con otra variable aleatoria diferente. Miren, aquí puedo marcar eso. Marco aquí una división, ¿sí? Vamos a trazar eso, que va a dividir todo. Y aquí, digo, mi variable aleatoria son los minutos de retraso. En el inicio de la producción. Minutos de retraso en el inicio de la producción. Fíjense, mi variable aleatoria es otra cosa. Bien, aquí, ¿cuál es el dato mínimo? Y aquí, fíjense, lo diferente que estoy haciendo. Yo quiero que se den cuenta de lo diferente que estoy haciendo. Entonces aquí escribo mínimo. ¿De qué? El mínimo no de esto, sino el mínimo de todo esto. Ya, de toda la producción de todo. Sí, de toda la producción de todo. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el mínimo? El mínimo había sido 0, o sea, sin retrasos. Sin minutos de retrasos, 0 retrasos. Fíjense. La magnitud de la variable aleatoria. A ver. Eso borro arriba. La magnitud de la variable aleatoria dice minutos de retraso. Entonces, puede ser que no tenga absolutamente ningún retraso. Pero pueden haber retrasos, sí. A ver, ¿cuál es el tiempo en minutos de los retrasos? ¿Ya? Entonces, esto copio. Y esto era desde C11 hasta C93. Pero ahora ya no va a ser ningún mínimo, sino directamente va a ser el valor máximo. Entonces la A le falta aquí y ya está. Hasta 10 minutos de retraso había habido. De 0 a 10 minutos de retraso. Entonces fíjense, X aquí, ¿qué es? X es minutos de retraso. ¿Y qué valores tiene? Tiene todo el rango de valores que van desde 0, pasando por 1, pasando por 2 minutos, 3 minutos de retraso, fíjense, hasta los 10 minutos de retraso. Entonces, como ustedes pueden ver, aquí puedo construir otra distribución de probabilidad. Y aquí puedo construir esta distribución de probabilidad de esta manera complicada. A ver, fíjense. Aquí voy a calcular la probabilidad de X. La probabilidad de X, vamos a seguir calculando con el teorema que ya sabíamos. ¿Listo?
Entonces aquí vamos a decir contar punto sí y directamente vamos a hacer todo, ¿sí? Va a contar en todo esto de aquí arriba, ya no el otro que hemos hecho en la anterior clase. ¿Por qué? Porque en lo que hemos hecho en la anterior clase era si había o no había retrasos. ¿Listo? Aquí están los minutos de retraso, un tiempo de retraso en minutos. Entonces va a contar en todo eso. ¿Qué va a contar en todo eso? En todo eso va a contar todas las veces que ocurría el cero. ¿Listo? Tengo que poner aquí, ya. Va a contar ahí todas las veces que ocurría el cero. Y obviamente quiero que siempre cuente en lo mismo. Entonces puedo fijar las filas para que no se vaya bajando. ¿Listo? Entonces va a contar en todo esto. ¿Ya? Entonces había sido 38 veces. ¿Ya? 38 veces ocurre esto. O sea, ocurre esa situación. Obviamente esto de aquí no es la probabilidad, sino es el número de elementos en los que ocurre X. Y obviamente como ya he planteado las formulitas, entonces lo único que tengo que hacer es esto, jalar para todos, sumo esto, son las 478 observaciones que habíamos indicado aquí, las 478 observaciones que tenemos. Y tendría que calcular esa probabilidad. Pero saben, también puedo hacer así, ¿ya? Miren, vamos a hacer más complejo. Entonces va a contar ese condicional y va a dividir entre ¿qué? Va a dividir entre el resultado de contar. ¿De contar qué cosa? De contar todos los resultados. ¿Listo? No de aquí. Por supuesto que de aquí no. De aquí. Entonces va a dividir el conteo de una condición sobre el conteo total. Y ahí tenemos eso, como pueden ver, ¿ya? Obviamente ese resultado ya no me va a servir. Y aquí, ¿qué va a pasar? Si bajo, esto va a bajar. Entonces, voy a fijar las filas. Puedo fijar filas y columnas, ustedes ya saben. Pero aquí, como voy a ir hacia abajo, entonces no quiero que se muevan las filas, ¿ya? Entonces, ese es el resultado. Y esto que antes era conteo, ahora ya no es conteo, ¿sí? Ahora es probabilidad, fíjense. Y esto obviamente genera una distribución de probabilidad bien diferente a la que habíamos hecho antes. Ahora aquí haciendo de manera automática, ¿no? O sea, supuestamente el proceso largo. Entonces tenemos eso. Y como pueden ver es algo asimétrico. Asimétrico. Obviamente esta escala de aquí del eje X está mal porque está empezando en 1 y en realidad tiene que empezar en 0, ¿ya? Entonces hemos empezado mal, así que tengo que editar. Así que a la fuerza tengo que ir a editar, tengo que editar esto de aquí, ya está. Ya está. Entonces fíjense, esto ya es retrasos en la producción. Que existan 0 minutos de retraso, miren. Y que exista un retraso que vaya entre 1 minuto hasta 10 minutos, miren. Entonces, ¿qué es lo más probable? Lo más probable es que haya retrasos, pues. Que sea de 1 minuto hasta 10 minutos. De 1 a 10 minutos. Cada vez que se inicia la producción, cada vez que se inicia la producción. Ahora, ¿cuál es el evento más probable? Claramente estamos viendo que va a ser 1 minuto o 2. Entre 1 a 2 minutos hasta 3 podría ser. De 1, 2 a 3 minutos, si es que hay retrasos, fíjense. ¿Ya? Obviamente tendría que calcular la desviación estándar y demás cosas. Pero si nos quedamos así, ya podemos hacer dos cosas que son interesantes. ¿Listo? A ver, fíjense. Si es que tomamos como referencia esto que hemos hecho aquí. Esto de aquí. Ya estoy borrando para que
pueda ampliar mi zoom y ya está. A ver, vamos con esto, por favor, mucha atención a lo que vamos a hacer, ¿sí? A ver, de las 30 jornadas de producción, 28 de esas jornadas van a tener retrasos. ¿Listo? Si eso es estimación puntual. Pero si es estimación por intervalo, entre 19 a 30 a la totalidad de las jornadas de producción van a existir retrasos. Ya, y si van a existir retrasos, si van a haber retrasos, esos retrasos estarían entre 1, 2 hasta 3 minutos, como lo más probable. 1, 2 hasta 3 minutos de producción. Entre 19 a las 30 jornadas de producción existirían retrasos y esos retrasos se estimarían entre 1, 2 hasta 3 minutos. El retraso más extremo, según el registro que hemos visto, es de 10 minutos. Ese es el retraso más extremo. Pero ese retraso tan extremo, ¿cuán probable es? No es tan probable. ¿Listo? Ya, pero que no haya retrasos, que no haya ni un solo minuto de retraso. Que todo empiece en punto. Como pueden ver, eso es algo que puede suceder, pero se estima en un 8%, como pueden ver, redondeando, ¿no? Así que normalmente existirían retrasos que van desde los 19 hasta los 30 días y dentro de esos retrasos se estima que el nivel de retraso esté entre 1 a 3 minutos. No es mucho, no es mucho, pero siempre hay retrasos. Bueno, mentira, no es siempre, ¿sí? Bueno, sí, puede llegar a que siempre haya retrasos, pero puede variar, sí es cierto. Tampoco hay que ser tan extremos, ¿no? Miren qué interesante. Aquí he combinado dos cosas. He combinado lo que sabíamos hacer, ¿sí? Una distribución de probabilidad normal y una distribución de Bernoulli, ¿ya? Donde X solamente puede tener dos valores, 0, 1. Miren, bien, ¿no? Hemos combinado dos cosas. El hecho de que haya retrasos en la producción, la estimación de los retrasos, el hecho de algo adicional, algo extra, y también el hecho de que esos retrasos que parece que es inevitable que ocurran, la mayor parte de esos retrasos estarían en una magnitud que va de 1 hasta 3 minutos. No es mucho, pero van a haber retrasos. Esta empresa no es muy eficiente. No, si hay retrasos, la mayor parte de sus retrasos, el 35%, es solo un minuto, así que no está tan mal. Pero no empiezan en punto. Bueno, sí, no empiezan en punto, aún existiendo 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos de retraso. Ya, pero esos retrasos tan extremos, por ejemplo, 9, 8 o 10 minutos, 8, 9 o 10 minutos, esos retrasos tan extremos son muy reducidos. Pero ¿se puede estimar? Claro que se puede estimar, todo se puede estimar. Habría que sumar estas probabilidades de aquí y multiplicar por el número de retrasos, ¿listo? Y ahí ya diríamos cuál es la cantidad de ese número de retrasos que van de 19 a 30 que estarían dentro de este margen, que obviamente tendría que ser la sumatoria de estos de aquí. Entonces, ese resultado, multiplicar por 19, multiplicar por 30, y si quieren, también multiplicar por el valor central, que es 28, ¿no? Entonces, ahí ya tendríamos cuántos de esos 19 retrasos estarían entre 8 a 10 minutos, fíjense. Ya eso es algo extra que se puede hacer, pero en este caso, bueno, vamos a hacer después, vamos a hacer un súper ejercicio, un ejercicio bien largo, ¿listo? Largo, 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 largo. Pero miren, aquí hay algo.
Y esto es algo que corresponde a un análisis que, por ejemplo, haría un ingeniero industrial, y en este caso un ingeniero agroindustrial, con la ayuda de la estadística, fíjense.